los que las vieron desde el principio y que ayudaron en la predicación. Y en unos momentos más empezaremos la transmisión de la obra desde el templo del Espíritu Santo, de la parroquia del Espíritu Santo. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres. Uno, dos, tres, uno, dos, tres.
Hoy sábado escuchemos el Evangelio de San Juan en el capítulo 11. Dos, dos, uno, dos, tres, uno, dos, tres. 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 Segunda llamada para iniciar. Segunda llamada.
Esto es del 45 al 56. En aquel tiempo muchos de los judíos que habían ido a casa de Marta y María Buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos a esta obra que se va a presentar. La Pascua de los discípulos es lo que ellos vivieron después de la pasión de su Maestro. Después de aquellos que tuvieron la dicha sin saberlo, había resucitado a Lázaro, creyeron en él, pero algunos de como es algunos personajes de los que ustedes van a ver, a escuchar, probablemente y sin duda alguna se cometan fallas,
pero son fallas llenas de amor para con ustedes. Esta parroquia del Espíritu Santo se complace y da las gracias a nuestro Creador de poder presentarles nuevamente esta obra. No es nueva para algunos, pero cada vez tiene un nuevo mensaje. Esperamos que lo sientan en su corazón. Cada uno les hablará lo que a veces pasamos de largo. Así pasó Jesús para muchos, de largo, sin conocerlo, sin agradecerle lo que Él hacía por tantos hombres y mujeres de su tiempo. Que esto nos lleve a reflexionar y a llenarnos del Jesús de Nazaret. Que disfruten y que vivan una fe profunda para que saliendo de aquí les motive a ser nuevos y nuevas cristianas y cristianos. Dispónganse pues a disfrutar de este trabajo, de esas personas que con tanto amor han querido prepararse para presentárselos nuevamente. Gracias. Bienvenidos a esta obra, Pascua de los Discípulos.
Esta es una obra que nos presenta el actuar del ser humano ante las diferentes circunstancias. En la vida pasamos por muchas cosas. Unos seremos conscientes, otros nos dejaremos llevar por lo más fácil, y también habrá aquellos a los que se nos obliga y callamos. Las conciencias de estos personajes les hizo presentar y penetrar en el misterio de un hombre que, siendo inocente, fue condenado a muerte. Su sola presencia les estrujó todo su ser. Se dieron los sentimientos más profundos y solo uno de ellos mostró y seguirá mostrando el significado del amor, el sí incondicional, el de María, su madre. Cada uno de estos personajes pasará ante nosotros con su experiencia, con su historia personal, con el inocente condenado a muerte. Pedro, el apasionado, intempestivo, el que se arrojó al mar a caminar sobre las aguas, confiado en su maestro, el que lo negó 3 veces, pero ese hombre Jesús hizo la piedra fundamental de nuestra iglesia. Nos apartó aparte a Santiago, a Juan y a mí, Pedro. Los demás discípulos dormían ya. Jesús se retiró un momento de nosotros. Sentíamos una especie de temor. No entendíamos. Había miedo. Jesús oraba. Se le notaba la angustia, tristeza, había amargura. Y luego la traición de Judas. Mi negación, que ya me la había adivinado. Traicioné al maestro. 3 veces lo negué. 3 veces negué al maestro. Estaba solo. No podíamos velar por él. Lo habíamos abandonado. Él nomás quería y nos suplicaba que lo acompañáramos un momento, que estuviéramos con él, y no pudimos ninguno. Yo pensé que se iba a escapar de sus enemigos, como lo había hecho otras veces, decirle su hipocresía una vez más. Y no. A mí, Pedro, sentí una especie de cansancio, de sueño, y me quedé dormido cuando Jesús agonizaba. Pilato, hombre débil, manipulado por el poder político, temeroso de perder su puesto, le llevó a la cobardía, aún viendo que él estaba frente a él, el que era inocente. Se lavó las manos
mas su conciencia de condenarlo jamás lo logró. Yo, Pilato, me lavo las manos. No es más que un perturbador. El orden público aquí tiene que ser el romano. Pero si eso le gusta a las autoridades de Israel, ¿por qué no condenar a este hombre? Es la primera vez que dialogo con un acusado. Yo no me sentía a gusto. Él estaba ahí, alto, delante de mí. Tenía la impresión de que estaba por encima de mí, como si dominara esa situación trágica para él. Yo necesitaba sentirme fuerte, seguro de mí y en modo alguno transparente. Es preciso que me tema, que no sepa lo que pienso. Mas este Jesús tiene trazas de penetrar los corazones. Me ha invitado a reconocer que yo no sé nada de la verdad de la vida. Le he preguntado, ¿qué es la verdad? Mas, sin embargo, el mismo poder romano es vulnerable ante aquel que es libre y dice su verdad. El carpintero. Manos ágiles ante la madera, manos de artista, mente creativa, acostumbrado a hacer lo que se le pidiera de madera. Cruces, ya había hecho muchas, pero jamás se hubiera imaginado hacer aquella donde diría sus últimas palabras nuestro Salvador, donde daría la vida el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios mismo. Mi oficio es trabajar la madera, pero haber preparado ese madero horizontal y empotrarlo a un madero vertical y cargarlo a los condenados que ni siquiera conocía. Me vi obligado por las autoridades. Me gusta mi trabajo. La madera está al servicio del hombre, para su mesa, para su descanso. El árbol le protege del sol, de la lluvia. Es el alimento del fuego que le da su poder. Y yo estoy molesto por haber hecho ese instrumento de esclavitud, la rugosa y dura madera sobre la que agonizó el crucificado. 3 hombres cargaron sobre sus espaldas el madero de su cruz esta mañana. Uno de ellos parecía como si le viera el sentido, como si esperara ese momento, como si le viera el sentido de cargar esa cruz cruel e infamante. Hoy sé por qué se veía así. Él se estaba preparando. Él iba a dar la vida por nosotros. Él iba a morir en la cruz. Él murió crucificado por nosotros, por nuestra salvación.
Seres que alaban a Dios día y noche. Seres celestes que al ponerlos en la mente humana se da el silencio. Se da el dolor profundo porque quita la vida al que dio vida y seguirá dándola. Cristo Jesús, el vencedor de la muerte, el triunfante en la resurrección. Los ángeles de Dios no siempre hacemos lo que nos gustaría. El profeta bíblico había escrito: enviaré a los ángeles para que tu pie no tropiece en la piedra. Pero Jesús cae, extenuado, ha bastado una piedra y el peso del madero sobre sus hombros. Y nosotros, los ángeles de Dios, nosotros habríamos querido llorar. Sangre en las piedras, su vida tirada sobre el árido suelo, polvo sobre su rostro. Y la madre tierra sin cariño. Mas hacía falta que en este camino, como en todos los caminos crucificantes de los hombres, el hombre se levante, que esté de pie y camine. Ninguna piedra donde pueda Jesús reposar su cabeza. Él es el camino y no la parada. Jesús cae, estaba como muerto, pero ya se levanta. Simón de Cirene, el cirineo. Ese hombre no fue voluntario para ayudar a Jesús a cargar la cruz. Ni su aspecto dolorido, dice el profeta Isaías, no tenía figura, ni hermosura. Varón de dolores. Simón, al contacto con Jesús, dejó huella para siempre. Cristo le dio el corazón de carne por el corazón de piedra. Yo no estuve ahí por voluntad propia, sino más bien todo lo contrario. Fue a la inversa. Tener que enfrentar a un ejército de soldados romanos realmente era imposible. Ni uno solo de ellos quiso ayudarle. Mas era necesario que el condenado muriera en la cruz y no en el camino. Entonces me obligaron, sin tomar en cuenta mi parecer, sabiendo que ese hombre al que golpeaban y martirizaban era un hombre justo. Vi el amor de ese hombre en su mirada. Sentí verdaderamente cuánto me agradecía que le ayudara. Tuve la impresión de que era un condenado. Entonces comprendí, y desde aquel momento, como él y por él, decidí ponerme del lado de todos los que son víctimas de abusos y repudiando a los poderosos. He descubierto una cosa: llevar en mí las cargas de los indefensos es todo un privilegio. Yo, Simón de Cirene, te invito a que tomes parte de ese privilegio, que llevemos todos las cargas los unos de los otros, desde lo más sencillo y fácil hasta lo más duro y sacrificante. Yo creía que ayudaba a un hombre sin conciencia,
violento y odioso, pero encontré en él el más grande ejemplo de nobleza y humildad. Que provoca el respeto y que despierta al más bello sentimiento que todos llevamos en el alma. Una mujer. De entre la multitud y sus compañeras surgió la mujer valiente, fuerte para abrirse paso entre la gente embravecida y ante la misma guardia romana. Fue más el amor, la ternura para limpiar ese rostro que no tenía figura y devolver la verdadera figura, el rostro del Redentor, el rostro compasivo de los débiles, de los desamparados. Se dice que nosotras las mujeres no sabemos otra cosa más que llorar, pero no veo qué más podíamos hacer. Éramos 4 o 5 vecinas, llegando al cortejo que conducía a Jesús hacia su suplicio. Curiosas, quizá, deseosas de sensaciones fuertes. Una de nosotras se abrió camino entre los soldados para limpiar el rostro de quien todos humillaban y ofendían. La miraban con reconocimiento. Trato de comprender por qué se ha dirigido a nosotras. Y quiero comprender que no solo querían de nuestras lágrimas, sino que quería que hiciéramos la misma elección que Él. El estar y el luchar contra la justicia y la verdad. Ponernos al lado del que sufre y no de los que gobiernan y tienen el poder. Sí, luchar contra todo lo mal y no solamente llorar. María, su solo nombre nos invita al silencio, a la contemplación del máximo dolor. Encontrarse con su hijo hecho jirón en su cuerpo, sentir la impotencia de apoyar al hijo de sus entrañas, de estar en el lugar de él. Pero se cumplía la profecía de Simeón: una espada de dolor atravesará su corazón. He seguido el mismo camino que él, ese camino atroz, pues cuando un hijo sufre hasta ese punto, el lugar de su madre es el de estar con él. Él ha dicho: el que quiera ser mi discípulo, que me siga. Lo miraba con cariño, pero tenía miedo de agravar su sufrimiento, dejando aparecer mi angustia. Aprendí de él el perdón. Me ha confiado al discípulo amado, dándomelo como un hijo a quien querer.
los golpes, los insultos, las caídas y los clavos, todo lo sentí en mi carne, en mi corazón. Y cuando lo recibí en mis brazos, muerto, fue entonces, que he sentido el más grande dolor de compasión. María Magdalena, ¿cuánto hubiese querido ungir nuevamente los pies del Maestro, destrozados, bañados en sangre, y limpiarlos con su cabellera como hizo en Magdala? Gritarle a sus torturadores que era el hombre que tantas veces tendió sus manos para curar heridas, para devolver la dignidad a los más humillados, a los más marginados de nuestra sociedad. Desde el principio yo lo miraba, le seguía y le miraba, y su cuerpo dolorido, sucio de sudor, de sangre y salivazos, me ponía mal. Y pensé en Magdala, aquel día cuando derramaba el perfume y lavaba sus pies con mis lágrimas y los secaba con mis cabellos. Y ahora se le arranca la túnica, entregada a la mirada de todos los que tienen ojos y no ven. Sus vestidos no cubren ninguna hipocresía. ¿No ven todos esos torturadores al Hijo del Hombre que va a renacer como el primer día? ¿No ven todos estos ciegos latir ese corazón? El corazón de Dios. El centurión romano, hombre que llevó a cabo la crucifixión del Señor, juntamente con el pelotón a su mando. Él llevó a cabo las más deshumanizantes, clavar los mortales clavos en las muñecas de Jesús, asegurándose que quedara pendido del cuerpo hasta expirar. Hundir a cruel la lanza en el costado, para mostrar que estaba totalmente aniquilado. Su misión había terminado. Estar encargado de llevar a feliz término una crucifixión. ¡Qué sucia faena! Cuando se es un centurión romano, hundir los clavos en las muñecas, en los pies, lágrimas, sangre, y ese profundo quejar triste que escucharé durante muchos años. No ha gritado como los demás. Me ha mirado y en este preciso momento he comprendido que su condena era una injusticia. Me he visto obligado por una orden a hundirle la lanza hasta el corazón. De hecho, ya estaba muerto. Mis soldados no han querido romper la túnica, la han echado a la suerte. Yo los miraba con tristeza
Al fin, no he podido más. He dicho en voz alta lo que pensaba. Este hombre era un inocente. Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Nadie me ha contradicho. Este Jesús, a quien ha sido torturado, era más grande que la tortura. Se pueden clavar las manos, se pueden clavar los pies, no se clava la libertad, no se clava el amor. El buen ladrón, un ladrón de tantos, había merecido la pena de muerte, pero este hombre supo distinguir entre el que es inocente y el que no lo es. Tuvo el valor de callar al otro ladrón y decirle que ese hombre que estaba junto a ellos era inocente. Descubre en Jesús al Hijo de Dios y con humildad le pide estar con Él en el reino de su Padre. He sido un ladrón, es cierto. No quiero discutir mi condena. Ciertamente yo no merecía la muerte. ¿Quién puede merecerla? Mas no me sublevo más. En poco tiempo he comprendido muchas cosas. Simplemente escuchar a Jesús, el verlo, de algún modo tenía un lugar, un sitio entre nosotros. Pero lo presentí cuando se negó a dejar ese lugar. Era un hombre libre. Estaba por encima de lo que lo hacía sufrir. No pude evitar que un compañero lo insultara. Él no se defendió. Simplemente dijo estas palabras que me han dejado reconfortado, que me han cambiado, como si mi madre hubiera venido a abrazarme. Hoy estarás conmigo en el reino de la paz. Ese paraíso yo no lo he merecido. Así es Él, Jesús, a quien debo toda mi alegría. Juan. Se decía el predilecto de Jesús, el cercano a Él, el que aprendía lo que el Maestro hacía y decía con la gente del pueblo, el que dio testimonio porque su testimonio era verdadero. Él supo descubrir que Jesús estaba desde el principio, que la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Yo sostenía a María y ella me sostenía a mí. Yo no podía ver a los soldados ni a los curiosos, solo veía a Jesús. Él
suspendido de la cruz, me ha hablado. Me ha dejado su único tesoro, su única herencia, su Madre María. Mi garganta estaba seca, el silencio se había puesto pesado. Fue cuando escuché el grito que tanto temía, el de los condenados a muerte. Jesús, mi maestro, había muerto. Yo no podía llorar, solo lo veía. Los hombres lo han condenado a muerte, a quien es más que un hermano. Han matado a un hombre inocente. Creyeron haber acabado con el reino de Jesús, mientras en la noche yo esperaba aún. José de Arimatea, hombre justo, honrado, respetado de todos, temeroso de Dios, cumplidor de las leyes. Eso le llevó a tener compasión al ver el cuerpo de Jesús y saber que fue injustamente clavado en la cruz como un malhechor. Por eso pidió el cuerpo a Pilatos y sepultarlo en el sepulcro que era de su pertenencia. Era considerado un hombre justo y respetable, un hombre que lucha por la verdad y por la justicia. Sin embargo, he visto a alguien realmente justo, realmente honesto, realmente un ser humano perfecto. Solo es Jesús. No tuve el valor para enfrentar cuando fue torturado, cuando fue llevado a la cruz, cuando fue ultrajado y humillado. Desde lejos le vi morir. Desde lejos, escondido, vi su sufrimiento y vi cómo su cuerpo era convertido en llagas. No tuve valor. No tuve valor. Muerto Jesús, pedí a Pilato que me entregara su cuerpo, al cual accedió. Con su madre y sus discípulos, un cuerpo totalmente destrozado, una llaga tras otra llaga, fue bajado de la cruz y lo llevamos al sepulcro. Un sepulcro que tenía reservado para mí. Un sepulcro con una piedra
que al cerrarse terminaba todo para mí. Qué dolor dejar en ese lugar a alguien realmente justo, a alguien realmente limpio. Había muerto por mí, había muerto por todos nosotros, los que le mirábamos, los que le amábamos y los que habíamos sido cobardes para no defender, para no levantar una mirada, para no levantar algo que le pudiera estar a su lado. Jesús en el sepulcro, un sepulcro frío, una soledad. Él entregó su vida por nosotros. Él se entregó por cada uno de nosotros. Un discípulo que pudiera ser cualquiera. El camino a Emaús era triste, desolado. Todo parecía un fracaso y no estaba el maestro como les había prometido. Un caminante se acercó y sintieron todo diferente. Sentían recuperar el ánimo. Los animaba y explicaba las escrituras. Les creó confianza y le pidieron que se quedara con ellos. Y solo en la fracción del pan lo reconocieron. Habíamos abandonado Jerusalén muy de mañana para dirigirnos a nuestra aldea de Emaún. Todo había terminado. Esos proyectos de construir un mundo de paz, esa vida de un grupo de amor y fraternidad. Y sobre todo, la esperanza de un Cristo de salvación, un Cristo de amor. Los dos estábamos cansados. En el camino se nos unió esa persona que hablaba de una forma familiar y desconocida a la vez. Yo me llené de gozo, de plenitud, de intensidad. El pueblo estaba cerca y eso nos hacía revivir. Ese hombre que ese hombre hubiera querido quedarse con nosotros y compartir el pan y el vino. Y cuando reconocimos a ese Cristo resucitado, nos llenamos de gozo y
y alegría total. La muerte no siempre gana. El hombre no es solo polvo, y la esperanza no siempre gana. La vida está en nosotros por siempre.